Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Mi nombre es Sergio Belmonte y con la ayuda del Señor voy a ser el responsable de acompañaros a lo largo de este tema 4 acerca de las mentiras que nos atan y las verdades que nos liberan. Es la segunda parte en la que vamos a seguir tratando las mentiras que generalmente nos causan algún tipo de estorbo o dificultad a la hora de nuestro caminar cristiano. Y en este tema 4 vamos a ver las siguientes. En primer lugar, vamos a ver esa sensación de miedo que a veces podemos tener y que puede afectar a nuestra fe. Vamos a ver acerca del perdón, el temor que a veces tiene un cristiano y esa pregunta, si Dios me perdonará o no me perdonará por esto o aquella otra cosa que pude hacer. Vamos a hablar acerca de la sexualidad, mentiras, verdades acerca de la sexualidad. Vamos a desmontar algunas de las mentiras principales y vamos a hablar de la sexualidad bíblica. Y finalmente vamos a hablar acerca de la salvación, si se pierde, si no se pierde, es decir, calvinismo y la postura arminianismo con respecto a la salvación. Muy bien, pues dicho esto, pedimos al Señor que nos acompañe y que sea Él quien presida este tiempo y nos dé la sabiduría para entender y aplicar las verdades que vienen de Él. En primer lugar, vamos a hablar acerca del miedo. Para ello tenemos que reconocer que el miedo es una más de las emociones básicas y universales que Dios ha dado como parte de esa dotación emocional al ser humano. Cuando se hace un estudio de las emociones a nivel cultural, a nivel universal, se encuentra que las diferentes culturas que habitan en la Tierra coinciden en que hay una serie de emociones básicas. Son estas 6 emociones que presento en imagen, que tienen que ver con el asco, con el miedo, con la sorpresa, con la alegría, con el enfado y con la tristeza. Las expresiones son universales y las podemos reconocer en las caras de aquellos a los que vemos y sirven para transmitir una información acerca de cómo estamos, cómo nos sentimos y demás. Nos prepara, en el caso del miedo, tiene la finalidad de prepararnos para afrontar una situación que va a suponer una amenaza contra nuestro propio bienestar o contra nuestra supervivencia incluso. Va a movilizar una energía. El miedo puede ser ilicitado, es decir, podemos responder al miedo con la respuesta del miedo si vivimos una situación que puede ser una amenaza que nos afecte incluso a morir, al sufrimiento, miedo a morir, miedo a la ruina, miedo a lo desconocido, miedo al diablo, miedo a la enfermedad, miedo al anonimato, miedo a la soledad. Todas aquellas cosas que amenazan directamente contra nuestro propio bienestar y sobre todo contra la supervivencia de nuestra persona. Vemos que la reacción natural del miedo puede ser ir en dos direcciones opuestas. O bien nos hace reaccionar movilizándonos, poniendo a nuestra disposición toda la energía de la que disponemos para enfrentarnos a ello, o bien nos va a dejar paralizados y expuestos a ese acontecimiento, pudiendo desarrollar en nosotros lo que se conoce como indefensión aprendida, es decir, me quedo quieto y no hago nada, esperando a ver si esta situación que me está causando esta emoción adversa, pues se termina pasando. Es como podemos ver en la imagen, puede llevarnos en la dirección de decir esto no va a poder conmigo, tengo que actuar, tengo que hacer algo, o en la imagen que vemos en la derecha, de llegar a paralizarnos y pensar que esto es demasiado grande para nosotros y que es mejor quedarnos quietos hasta que la situación termine. ¿Bien? Siempre en dos direcciones. En cuanto al miedo, en cuanto a la fe que estamos hablando, o bien se puede obedecer a Dios consagrándote, o bien uno se entrega al mundo a una vida inmoral, actuando o permaneciendo pasivo, en el caso como estamos viendo en estos dos ejemplos, o bien se puede caer en el riesgo de la depresión mientras que uno no hace nada por salir de esa situación, ¿no? Ambas cosas, como vemos, salvo el que te movilices para consagrarte más a Dios y busques más a Dios, el resto de situaciones pueden ser perniciosas para el cristiano. Vemos que el miedo a morir, puede tener efectos sobre la persona, incluso sobre los cristianos. En este caso vamos a ver un pasaje en Hebreos 2:15 que habla acerca de esas personas que tienen temor a la muerte y causa de ese temor a la muerte va a producir una serie de comportamientos en ellos y vamos a ver sus efectos, ¿no?
Dice el versículo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí habla del temor a la muerte, de que ese temor a la muerte va a provocar que en el hombre surjan movimientos filosóficos o modos de vivir, comportamientos conductuales y demás, que tienen que ver con la filosofía como el carpe diem, aprovecha el momento, el tempus fugit, el tiempo se escapa, aprovéchalo, las oportunidades, el tren solamente pasa una vez, el hedonismo, acepta lo bueno, rechaza lo malo. ¿Por qué? Porque la vida es corta, está limitada en el tiempo. Entonces, las personas que no tienen a Dios en su vida, por temor a la muerte, abrazan este tipo de conductas para vivir a la máxima velocidad una vida que ellos consideran que es temporal y limitada. Vemos que precisamente esto está confirmándolo. El miedo a la muerte hace que estas personas estén sujetos a servidumbre, es decir, son esclavos de una vida inmoral, una vida que nunca llena ese vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque son personas que no saben si va a haber un nuevo amanecer para ellos, niegan la fe, niegan la revelación de Dios y viven sin la esperanza que un cristiano sí tiene. Esto hace que las personas, como vemos en la imagen, se entreguen a placeres que tienen mucho que ver con el pecado y poco tienen que ver con Dios. Por ejemplo, el libertinaje, las fiestas, el abuso de sustancias, las relaciones extra, polirrelaciones, por decirlo de alguna forma, relaciones hombre con mujer, lo que hoy en día se conoce como poliamor, que es otra forma, una forma entre comillas elegante de llamar a esa barbaridad, a esa abominación que Dios considera la homosexualidad y las relaciones promiscuas, de promiscuidad, ¿no? Sin embargo, vemos que el pasaje empieza diciendo que librar a todos. Está hablando que Jesús nos ha hecho libres de ese temor a la muerte. Y puesto que ya somos libres de ese temor a la muerte, puesto que ya la muerte no es el final, sino que la muerte es el inicio de las cosas no buenas, sino mejores, ya nuestras cadenas que nos ataban al diablo, que nos ataban a ese pecado, ya están rotas. No necesitamos seguir siendo esclavos de todas esas cosas. Ahora podemos llenar ese vacío de nuestro corazón con una vida plena. No tenemos por qué ser esclavos de las sustancias y todas estas cosas. Por supuesto, tampoco significa que ahora vamos a vivir una vida sin alegría, sin esperanza o sin diversión. Somos capaces en Cristo de vivir una vida plena, una vida abundante, una vida familiar, una vida con muchos disfrutes y deleites, simplemente que no necesitamos entregarnos a esos placeres carnales que para nada nos edifican. Ahora, es importante que los cristianos conozcamos la Biblia para echar fuera el temor que a veces nos puede asediar. Dice el Salmo 118, versículo 6, Yahvé está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice también Hebreos, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero dice también Jesús en Mateo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y continúa diciendo en Apocalipsis 21, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Aquí nos está hablando de que no tengamos miedo, incluso aunque nos veamos expuestos a la peor situación o a la peor condición humanamente comprensible en la que tengamos que dar nuestra vida, tenemos que desarrollar esa confianza sabiendo que aunque alguien quitara nuestra vida, la eternidad nadie puede arrebatárnosla si estamos en paz con el Señor. Y es simplemente y solamente el Señor aquel que tiene potestad para condenar en la eternidad a aquellos que tras la muerte se presentan delante de Él. Entonces vemos como conclusiones que no tenemos que tener temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Incluso si tuviéramos que dar nuestra vida por causa alguien nos asesinase o alguien dijese que apostatásemos de nuestra fe y demás. Debemos de tener la confianza que nuestros ojos cuando se cierren en este mundo se abrirán en la presencia de Dios y una vez que estemos ahí estaremos completamente a salvo.
Vemos también que los pasajes nos dicen que el Señor nos va a ayudar en cada situación y que nos va a acompañar incluso en ese caso en el que tengamos que dar nuestra vida en defensa del Evangelio. Vemos también que todas las personas van a morir una sola vez. Pues la primera vez todos vamos a morir, tanto los creyentes como los no creyentes. Y que luego los que son impíos, es decir, los que rechazan el señorío de Jesucristo, esas personas que han rechazado en la vida su señorío, morirán por segunda vez, lo que dice que arderán en el lago de fuego y azufre, ¿no? Nosotros, sin embargo, al ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesús, nos garantizamos que después de la primera muerte tendremos vida eterna. Ahora, hay un caso muy extremo, puede ser el caso más extremo. En Occidente, gracias al Señor, tenemos que reconocer que esto no suele pasar, pero hay países en los que estas cosas sí pasan. Vemos en la imagen a un hombre apuntando a otro con una pistola, diciéndole algo así como renuncia a tu fe o te mato aquí mismo. Esa persona, que podríamos ser nosotros mismos, y la historia puede cambiar en poco tiempo, solamente los planes de Dios conocen cómo se desarrollarán los eventos, esa persona que pudiéramos ser nosotros debería decir con confianza: yo sigo a Cristo y para mí el morir es ganancia. Incluso hay casos en los que en esa misma situación, ese malvado podría decir: renuncia a tu fe o te mato aquí mismo delante de tu familia y después les mato a ellos también. Podría amenazarnos con quitarnos la vida a nosotros y también a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Nosotros deberíamos desarrollar esa fe de confiar en la soberanía de Dios y saber que cuando todo acabe, nuestra familia y nosotros mismos estaremos con Cristo. Con esto lo que quiero decir es que, aunque haya situaciones que nos generen temor, nosotros debemos sobreponer la confianza en Dios por encima de cualquier tipo de miedo que el mundo o Satanás o sus huestes o cualquier otra cuestión nos pueda o nos quiera generar. En segundo lugar, vamos a tratar hoy, la segunda mentira que vamos a tratar hoy es acerca del perdón. Hay personas que creen que Dios no va a perdonar alguno de sus pecados. Y a veces nos pueden venir pensamientos que llegamos a interiorizar y que hacemos nuestros, pensamientos que rondan en nuestra cabeza. Algunos son buenos, por supuesto, pero hay otros que no. Y estos que no son buenos nos pueden engañar y de alguna forma condicionarnos a vivir con un pesar que no es para nada sano. Por ejemplo, puedo llegar a pensar que lo que he hecho es terrible, creo que Dios no me va a perdonar, puedo llegar a pensar que tengo demasiados defectos, que soy un caso perdido, o que Dios no puede hacer nada para ayudarme, que soy un desastre, o que mis pecados me hacen inmerecedor de la ayuda de Dios, o como no merezco nada, pues todo me va a ir a peor. Pensamientos negativos que constantemente van a ir minando mi moral, minando mi confianza en Dios, minando mi relación con Él y demás. ¿Es esto lo que quiere Dios? Por supuesto que no. Dice Apocalipsis 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y ahora dice una descripción de él, el cual engaña al mundo entero. Es un engañador, como podemos ver ahí en el texto. Dice que él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Vemos que una de las funciones de Satanás es constantemente intentar influenciarnos por medio de pensamientos intrusivos, pensamientos derrotistas, negativos, distorsionados, que nos hacen ver la realidad de una forma diferente a como son. Intenta meterse en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, aunque también hemos de reconocer que hay veces que somos nosotros mismos quienes empezamos a generar rumiaciones acerca de cosas que son totalmente ilógicas o irracionales. Sin embargo, la Biblia nos da la seguridad de que Dios nos perdona. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Este pasaje nos está diciendo que no somos salvados por algo que hubiéramos hecho o por algo que ya fuésemos,
sino que el Señor nos da su misericordia, su gracia, su vida juntamente con Cristo, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, es decir, completamente separados de Dios. Dice Romanos 5 que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Vemos que una de las funciones que tiene la ley de Dios es señalar el pecado. Cuando Dios dice, Sergio, no mentirás, Dios aborrece la mentira, y yo veo en mi propia vida que soy un mentiroso, esa ley santa de Dios, esa ley que es buena de Dios, está señalándome a mí como pecador y me está haciendo ver la realidad de que necesito arrepentimiento y necesito a alguien que me salve de ese estado caído en pecado. Vemos que cuanto más abunda el pecado, es decir, cuanto más pecadores somos, Dios nos sobreabunda con su gracia, perdonando nuestros pecados a los que se arrepienten y vienen a Él por medio de la fe. Dice Isaías capítulo 1, venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dice también el Salmo 103 que cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si cogemos un mapa cartográfico y podemos ver una rosa de los vientos, una estrella en la que se ve el norte, sur, este y oeste, vemos que el oriente y el occidente están diametralmente opuestos. Uno está opuesto al otro. Entonces, nuestro pecado está completamente alejado de la salvación que Dios nos da, porque Dios nos da la gracia de la salvación como un regalo que Él nos concede y hace alejar de nosotros ese pecado del que luego no se vuelve a acordar. Conclusiones de esto que acabamos de ver: hemos visto que en Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios y eso implica el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados, por fuertes que estos hayan sido, siempre y cuando haya habido un arrepentimiento sincero y demás. Por consecuencia, no debemos sentirnos condenados, porque Jesús ya pagó ese precio de nuestra libertad. Ya no somos del demonio, ya no somos del diablo, ya no somos esclavos de esa culpa, de ese remordimiento, sino que ahora somos libres en Cristo. Por supuesto, si seguimos escuchando acusaciones en nuestra mente, puede ser que esas acusaciones sean del enemigo. Nosotros tenemos que aprender a rechazar esos pensamientos intrusivos, a modelar nuestra forma de pensar, y como dice Filipenses 4:8, pensar en todo lo bueno, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre, en aquellas cosas en las que hay virtud. Es decir, cambia tu manera de pensar, rechaza los pensamientos negativos, los que no edifican, y empieza a pensar en las cosas buenas. Ahora, esto debemos de prestar atención, porque la voz del Espíritu Santo y nuestra conciencia nos pueden mostrar que hay algo que no está bien. La voz de Dios nos va a guiar a un arrepentimiento con la finalidad de que nuestra vida, nuestra relación con Dios sea restaurada. Vemos que en el caso de Pedro negó a Jesús y la voz de Dios le llevó a una restauración. Pero puede ser que prestemos atención a nuestra conciencia o a otro tipo de pensamientos y en lugar de generarse un arrepentimiento en nosotros, lo que se genera es un remordimiento, es como un fuego interno que nos genera una culpa, una vergüenza, y eso nos puede conducir a la muerte si no hay arrepentimiento, si no hay restauración. Tal y como vemos en Judas. Judas vio que se había equivocado a la hora de entregar a Jesús, pero esos pensamientos, ese remordimiento, no le llevó a la restauración sino a la muerte. Ahora, ¿cómo nos ve Dios? Aquí vemos a dos personas que están cerca de una casa blanca y hay uno que le pregunta al otro: ¿de qué color ves aquella casa de ladrillo? La segunda persona le dice: bueno, pues yo la veo de color blanco. Sin embargo, este primer hombre le dice: por fuera es blanca, pero la casa es de color rojo. ¿Por qué? Porque en el 99% de la casa está constituida de ladrillo. Es más correcto decir que la casa es roja porque está compuesta de ladrillo. Sin embargo, la casa se ve por fuera blanca. De la misma forma es como Dios nos ve a nosotros.
nuestro pecado está en nuestro interior, y es verdad, es un pecado sucio, es un pecado que afecta a todo nuestro ser. Por decirlo de alguna forma, es como si hubiese trastocado todo nuestro ADN. Pero la sangre de Jesús nos limpia, la sangre de Jesús nos recubre por fuera, como esa capa de pintura blanca que hemos visto en el caso de la casa, nos recubre de esa sangre preciosa, y Dios el Padre ya no nos ve como somos por dentro, sino que nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesús. En el segundo apartado de hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad. Es un tema muy importante. No siempre se suele hablar de estas cosas, pero es lo suficientemente importante como para que lo tratemos aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un proceso degradativo acerca de la sexualidad. La sexualidad es algo que influye en la vida de todas las personas y a lo largo de todo el ciclo vital. Lo vemos en los padres. Vemos que tanto el hombre como la mujer adultos han sido expuestos a un ambiente hipersexualizado, que va desde un anuncio de perfume cuando uno está en un centro comercial hasta el anuncio de un coche cuando tiene que cambiar de coche. Todo está hipersexualizado. De manera que se está perdiendo esa visión conservadora de lo sexual, en el que esa pureza, esa santidad, esa intimidad, ese compromiso con la otra persona ya no significan lo mismo que significaban antes. Ahora podemos ver chicas y chicos semidesnudos prácticamente en cualquier entorno, en la televisión, en los videoclips musicales, en las películas, escenas de sexo explícito, implícito y de muchas formas diferentes, negándonos ese derecho a vivir la sexualidad de una forma un poco más conservadora, un poco más edificante. Vemos también que en la infancia temprana, ya cuando los niños están en los primeros años de vida, vemos que estos niños crecen en un ambiente en casa que está claramente sexualizado y un entorno donde lo sexual está presente de forma implícita y explícita, como comentábamos antes, en la música, en la televisión, en conversaciones con los mayores, en imágenes del entorno y demás. Vemos también que ya se empiezan a normalizar conductas que son típicas de edades más tardías. Por ejemplo, el besar a los niños en la boca. Muchas familias lo hacen sin ser conscientes del valor que estas cosas pueden tener, pero cuando un niño normaliza que besar a un adulto en la boca es algo normal, puede extrapolar esa conducta que hace a un ser cercano con otra persona que no sea tan cercana. Estamos normalizando algo que en la edad un poquito más adelante ya empieza a tener connotaciones claramente sexuales. Y eso deberíamos nosotros los cristianos también de poner un poco de freno a este tipo de conductas, por lo menos en nuestro entorno. Se empieza a animar a los niños a que jueguen a echarse novios y demás. Se les empieza a animar a tomarse el tipo de las relaciones íntimas o afectivas de una forma liviana y sin la seriedad que el asunto implica, ¿no? Vemos que en la infancia tardía los niños empiezan a recibir charlas que fomentan que exploren su sexualidad. Se van a normalizar expresiones de conductas sexuales, se van a eliminar tabúes. Esto siempre se esconde detrás del velo de que el niño crezca con el mayor conocimiento, que el niño crezca conociéndose a sí mismo, que tenga libertad de expresarse, pero al final todo esto puede redundar en una confusión del niño, porque esto es así, ¿no? Los niños tienen que aprender qué son en base también a lo que en casa se les inculca, y la ideología de género y todas estas filosofías humanistas que están surgiendo y que tan de moda están hoy en día, pues en la mayoría de los casos generan este tipo de confusión en los niños, ¿no? Sumado a esto, vemos que a los niños se les da demasiado acceso a las nuevas tecnologías, los móviles, las tablets y demás, sin que haya un control parental oportuno. De manera que se les está exponiendo, vuelvo a repetir, sin control parental, a un ambiente sexualizado y sin la adecuada supervisión. Todo esto puede generar problemas con disforias de género, pero también problemas en los que el niño pueda estar chateando o
o hablando con alguien o estableciendo una relación aparentemente de amistad con alguien que dice ser alguien que no es al otro lado del teléfono y puede ser peligroso. Les estamos exponiendo a un peligro innecesario. Luego, cuando llegamos a la adolescencia, vemos que ya se habrán normalizado prácticas inadecuadas como la masturbación, la visualización de pornografía, hablar abiertamente y sin ningún tipo de tabú acerca del sexo y demás. Comienzan, fruto de esa exposición temprana a la sexualidad, comienzan a tenerse las primeras relaciones de pareja inestables. Primero para ver si uno es capaz de conseguir pareja, luego para conseguir estatus dentro del propio grupo y finalmente pues busca de una relación un poco más estable conforme pasan los años, pero todo comienza con estas relaciones inestables, ¿no? A veces relaciones por probar, es como habla lo del poliamor este famoso que decía antes, no sabes si te gustan los chicos, no sabes si te gustan las chicas, pues pruebas con unos, pruebas con otros y ya tú decides porque eres libre para decidir y demás. Esto es una de las cosas que culturalmente o ideológicamente se les mete a nuestros adolescentes, ¿no? Hasta llegar a la juventud en la que tras muchos intentos fallidos de esas relaciones inestables, pues ya las personas se cansan también un poco, ¿no? Y quieren iniciar un proyecto, en algunos casos familiar, con sus matices, pero bueno, más o menos es el pensamiento, el tener un proyecto en común, ¿no? A veces se fracasa porque, fruto de todo lo anterior que hemos visto, una persona, el niño, ya crece con una visión distorsionada de qué es la sexualidad y de la vida de pareja fuera de los parámetros de Dios. De manera que surgen las familias monoparentales, las familias poliparentales, divorcios, inmadurez, no sé qué, no sé cuántas, que van a afectar a todo lo que es el ciclo vital de las personas por causa de una visión de la sexualidad distorsionada. ¿Consecuencias de esto? Vemos aquí todas las fases evolutivas que hemos visto antes. Vemos que es un proceso degradativo que va a avanzar con el paso del tiempo. Vemos que ya desde que nuestros padres lo eran y a eso que ellos estuvieron expuestos y eso que ellos estuvieron ya permitiendo que nos expusiéramos y demás, vemos que se desvirtúa la sexualidad según el plan de Dios. Vemos que se normaliza la inmoralidad, lo que veíamos de las imágenes de hombres y mujeres semidesnudos, de las prácticas sexuales implícitas o explícitas y demás. Vemos que todo eso va a generar confusión, sumado a las ideologías de género actuales en las que si te sientes niña eres niña, si te sientes niño eres niño, las leyes estatales que fomentan o ayudan a que llegues a tomar la decisión de cambiarte de sexo, cuando los propios estudios psicológicos han dicho que en el caso de que se permitan los cambios de sexo puede generar mayor confusión cuando detrás de esa explosión hormonal que es la natural, conocida como pubertad, al que es hombre lo determina como hombre, a la que es mujer la determina como mujer. Si previamente ha determinado cambiar de sexo, habrá una confusión mayor. Entonces se han llegado a la conclusión de que el beneficio no existe, es directamente prejuicio para la persona, sufrimiento también para la familia y sobre todo la persona afectada y demás. Por supuesto, surgen las disforias de género, que es lo que estamos hablando, se practica el sexo de una forma inadecuada, fuera de los parámetros de Dios, surgen malas prácticas, se sufre por ello, rupturas, embarazos no deseados, por supuesto, enfermedades de transmisión sexual y un largo etcétera. Un largo etcétera. Todo esto por no tener en mente qué es o cómo ha de ser una relación sexual sana y dentro de los parámetros de Dios. Por supuesto, el testimonio que se le da a las generaciones que vienen, nuestros hijos y demás, es malísimo y el pecado contribuimos a que avance en el tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de la visión bíblica de la sexualidad.
En primer lugar, vamos a ver que Dios establece que las relaciones sexuales sean monogámicas, es decir, dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Vemos que Dios prohíbe tanto la fornicación como el adulterio, la masturbación, la pornografía, la homosexualidad en cualquiera de sus formas. Vemos también que prohíbe el habla inmoral, el habla soez, el habla con contenidos sexuales, la imitación de otras culturas en cuanto a las relaciones sexuales, que ellos consideran que son relaciones sexuales abiertas, libres y demás. Vemos que delante de Dios hay ciertas cosas que no son adecuadas. Y ahora, ¿todo esto por qué? Vamos a ir viendo cada uno de los siguientes puntos de una forma un poco más detallada. Primero, vemos que Dios establece que las relaciones sexuales sean monogámicas y dentro del matrimonio. ¿Por qué? Primero, Dios hace al hombre y a la mujer. El hombre es creado y de su costilla hace a la mujer, es decir, su ayuda idónea. Un hombre, una mujer. Dios da a Adán a una mujer como ayuda idónea, no le da un harén de mujeres. Cuando Adán abre sus ojos, después de que Eva sea creada, allí no hay un montón de mujeres, hay una sola mujer. Vemos también que Adán y Eva son una sola carne, pero también vemos que las relaciones sexuales son un invento del Señor, que dentro de las relaciones sexuales se van a generar una serie de sustancias que van a generar placer, dopamina, serotonina y norepinefrina, una serie de sustancias que actúan en el centro cerebral del placer y que van a servir para estrechar lazos o para consolidar la relación, ¿no? Son reforzadores de conducta, ¿no? Vemos que Dios dice que Adán y Eva son una sola carne y que lo que al principio estaba unido en el cuerpo de Adán y se separó para que ahora fuesen Adán y Eva, ahora vuelve a unirse de una forma voluntaria y una forma constructiva, ¿vale? Vemos que el matrimonio es unido por Dios y que el hombre no tiene autoridad para disolverlo. Esto es lo sano, esto es lo idóneo, esto es lo aprobado por Dios. Porque en el matrimonio bíblico hay amor verdadero. Mirar, un psicólogo, Sternberg, dijo que el triángulo del amor se componía de compromiso, pasión y amistad, que dependiendo de hacia el vértice en el que nos decantásemos, si nos decantábamos hacia el lado de la pasión, lo considerábamos como un amor pasional. Si nos decantábamos hacia el lado del compromiso, era un amor fatuo, porque había mucho compromiso, pero no había pasión, no había amistad, y así constantemente, ¿no? Decía que cuando se cumplían estas tres premisas, compromiso, pasión y amistad, se cumplía el amor verdadero. Nosotros los cristianos debemos ser matrimonios con compromiso, con pasión, con amistad, por supuesto que sí, pero Dios añade un valor a esto y añade legado, un fruto que dejamos para el futuro y una bendición que viene de él. Entonces vemos que el amor bíblico es un amor más completo que cualquier otra definición que se pueda dar, ¿no? Vemos que también Dios prohíbe la fornicación y el adulterio. La fornicación es el acto de tener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio ordenado por Dios. Eres joven, no tienes novia, o tienes novia y no estás casado y tienes relaciones íntimas con esa persona, o luego con otra, o lo que sea. Eso es lo que Dios define como fornicación. Y va a afectar preeminentemente a las personas que no están casadas, es decir, a las que o son solteras o a esas personas que están viviendo en pareja, aunque lleven viviendo 20 años o 30 años, pero no se han casado. Si no hay un compromiso delante de Dios, de que hay ahí una relación establecida y que busca la bendición de Dios, eso es lo que Dios conoce como fornicación. En cambio, el adulterio es el acto de tener relaciones sexuales con una persona distinta a aquella con la que te has casado, es decir, fuera del matrimonio. El adulterio también se produce no solamente cuando se produce una relación íntima, o sea, un acercamiento físico a nivel más íntimo, sino cuando se produce una codicia a través de la mirada, a través del deseo, ¿no? Aunque no se haya producido ningún tipo de contacto o de intercambio físico o sexual. No necesariamente debe haber penetración para que se produzca un adulterio. Jesús dijo que aquel que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya pecó contra ella en su corazón. Habla del pecado de ese deseo de desear a una mujer que no es la tuya.
Vemos algunas prácticas con respecto a esto, unas prácticas inadecuadas. Por ejemplo, como vemos en la imagen, el mirar de forma inadecuada a una mujer o a un hombre que no sea tu pareja lícita, ¿no? Mirar con deseo de una forma inadecuada. O el exhibir el cuerpo, el flirtear de una forma inadecuada, como podemos ver en la imagen. También los chats inadecuados. Pensamos que el pecado solamente está en el acto en sí de la penetración o en los besos y los gestos afectivos, pero puede producirse también eh, adulterio o fornicación cuando utilizamos las redes sociales para hablar de contenido, charlas con contenido sexual o con contenido inmoral o con contenido inadecuado, o para flirtear con una persona que no es nuestra pareja y demás. Entonces los chats inadecuados también son una mala práctica. También las charlas inadecuadas cuando entre chicos o chicas hablamos, murmuramos, cuando hemos visto a alguien del sexo opuesto pasar por nuestro lado y hacemos comentarios un tanto sexistas acerca de esa persona que acaba de pasar. Esas son malas prácticas que debemos corregir. Vemos también que Dios prohíbe tanto la masturbación como la pornografía. Aquí vemos a una persona que está delante de su pantalla de ordenador. Vemos que la pantalla de ordenador va a ser un emisor de imágenes y sonidos inapropiados. Imágenes y sonidos que van a estar cargados de pecado y que van a entrar en la mente de aquel que lo visualiza. Todo esto va a generar un contexto, una huella contextual en el cerebro de la persona que se expone, la cual puede ser condicionada en diferentes ambientes a experimentar una situación similar. Esto es algo negativo para la persona, ¿no? Esas imágenes y esos sonidos pueden producir pensamientos, deseos, ensoñaciones en esa persona que lo está viendo, que se está exponiendo a prácticas sexuales ilícitas donde se implica a otras personas. No importa si estas personas lo han hecho conscientemente, de una forma voluntaria o no, no importa, el que está viendo ahí se está exponiendo a imágenes que para nada le edifican, ¿no? Estos pensamientos se pueden traducir en conductas, como la masturbación, y la masturbación en este caso estaría consumando unos pecados que están fundamentados en el pecado, ¿no? Esos pensamientos que están fundamentados en el pecado. No se cuida del cuerpo, no se cuida del templo del Espíritu Santo, en el caso de los creyentes, y uno puede llegar a ser esclavo de esos malos hábitos. Dios prohíbe estas cosas para proteger a la persona de ser esclavo de estas malas prácticas, de proteger también la integridad de las personas que se exponen a esos ensoñamientos, a esos pensamientos acerca de la codicia también sexual y demás. Vemos que cuando Dios prohíbe algo es porque tiene un carácter protector también, ¿no? También vemos que Dios prohíbe la homosexualidad en cualquiera de sus formas. ¿Por qué? Porque la homosexualidad, sea hombre con mujer, sea mujer con mujer, sea lo que sea, todo lo que sea tipificado como homosexualidad se opone al diseño original de Dios. Dice la Biblia que varón y hembra nos creó Dios. Y esto genéticamente es XX o XY. Está hablando de que hay un orden prefijado biológicamente. Es cierto que existen alteraciones, como por ejemplo el síndrome de Turner, que es X0, pero son síndromes, son anomalías o son fruto de mutaciones que son anomalías biológicas dentro de la naturaleza, ¿no? Pero lo normal, el 99,9 o más de los casos, XX para las mujeres, XY para los hombres, el sexo está prefijado biológicamente. Vemos que es un paso atrás según los propios principios que defiende la lógica evolucionista, ¿no? La lógica evolucionista, según la evolución de las especies defendida por Darwin, era que el ser humano busca la adaptabilidad y la transmisión genética. Sin embargo, la homosexualidad va incluso en contra de los propios principios humanistas. Es decir, la mayoría de las personas que defienden la ideología de género son personas que defienden la evolución. Y la propia evolución dice que la homosexualidad no es adaptativa y no transmite los genes hacia las siguientes generaciones. Un hombre con un hombre no puede tener hijos, una mujer con una mujer tampoco lo pueden tener. Entonces,
Esto impide la concepción y, por supuesto, la transmisión genética. Aparte, dice Levítico 18, no te echarás con varón como con mujer, porque delante de Dios es abominación. Y el término abominación es un término muy serio. Por supuesto, Dios ama a todas las personas del planeta, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo nuestro Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere Dios la condenación de las personas? No. Quiere la salvación de las personas, de todas las personas. Sin embargo, las prácticas pecaminosas, como en este caso la homosexualidad, son abominación delante de Dios. Dios no quiere que nos comportemos así, que hagamos las cosas dentro de sus parámetros santos y de sus parámetros constructivos. Vemos también que Dios prohíbe la imitación de otras culturas en cuanto a las relaciones sexuales. Por ejemplo, todos conocemos hay culturas en las que hay libros, donde hay posturas y demás, pero dice en Levítico 18 que ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. ¿Tenemos que imitar a las otras culturas? No, por el hecho de imitarlas, no, pueden estar de moda, vale, perfecto, pero no tenemos por qué imitarlas. Porque Dios dice que estas culturas se han corrompido y que Dios echa de delante de él a estas naciones, a estas culturas. Y la tierra, por causa de sus malas prácticas, fue contaminada. Nosotros tenemos que tener también cuidado con estas cosas, no imitar prácticas sexuales que sean desordenadas, por muy de moda que estén, el uso de estimuladores, dispositivos de realidad virtual, prácticas que denigren a las personas, posturas que denigren a las personas, que no sean consensuadas y demás. Ahora, ¿qué parámetros tenemos que considerar para tener relaciones sexuales sanas? Lo primero de todo es que debemos practicar relaciones sexuales con esa pareja con la que nos hemos casado. Eso implicará que hay un compromiso delante de Dios y de los hombres. Es similar al bautismo. Nosotros nos bautizamos en aguas porque hacemos público una fe interna. Hacemos que los demás vean algo que Jesús ya está haciendo dentro de nosotros. De igual manera, el sexo lo hacemos a nivel íntimo porque previamente hemos manifestado un compromiso externo, un compromiso delante de Dios y delante de los hombres. En segundo lugar, vemos que el sexo se tiene que practicar de forma consensual. Es un acto de intimidad, es un acto de amor dentro de la relación. Vemos que el sexo es diseñado para bendecir, para edificar y para crear lazos de unión marital más fuertes. Vemos que practicar el sexo de forma adecuada implica que no se denigre a la otra persona, que no se le falte respeto, que no se le infrinja daño, postura, o no utilizar, hay que tener especial atención de utilizar solo aquellos órganos destinados al sexo, demás. No fantasear ni hacer cosas extrañas porque estén de moda o porque las hayamos escuchado, siendo de denigración o siendo causa de falta de respeto o de dolor para la otra persona. Y vemos, por supuesto, que la vida sexual es para la intimidad de la persona, o sea, para la intimidad de la pareja. Se prohíbe, por tanto, el exhibicionismo, el dar morbo a los demás, el hacer que los demás de alguna forma sientan o experimenten algún tipo de excitación en base a cosas que nosotros podemos realizar. No entramos en detalles, en conversaciones públicas, si nuestra pareja lo hacemos X veces, si somos más o menos activos, pasivos, fervorosos o fogosos. Ese tipo de detalles entre los cristianos y fuera debemos cuidarlo porque nosotros no somos llamados a conversar de este tipo de cosas sin pudor como hacen las personas que no son creyentes. Nosotros tenemos que cuidar de lo que es nuestro, de lo que es íntimo y de lo que Dios nos ha confiado como un especial tesoro. Dice también 1 Corintios, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice también Levítico, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda.
Y esto quiere decir que solo la búsqueda de Dios puede sustituir temporalmente las relaciones sexuales. El hombre y la mujer deben tratar de llevar una vida sexual sana, una vida sexual activa o placentera, eh, que se, que se produzca con el tiempo, que no se estanque y demás. En caso de que tengamos la necesidad de buscar de Dios, un poco más de tiempo para la oración y demás, en ese caso sí, podemos poner un paréntesis en nuestra vida sexual, buscar del Señor sosegadamente, como dice aquí, y después volver para que no seamos tentados a causa de nuestra incontinencia, ¿no? También dice el pasaje que se deben respetar los tiempos de la menstruación de la mujer y se deben respetar los tiempos del posparto. No se deben practicar relaciones sexuales durante esos tiempos. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Para finalizar el tema de hoy, esta clase de este día, vamos a hablar acerca de la salvación. ¿Se pierde la salvación? Sí. ¿Se pierde la salvación? No. ¿Qué nos dicen las escrituras de esto? Para comenzar, vamos a hablar de la postura calvinista y la postura arminiana. Son los dos grandes puntos a considerar en este asunto. La postura calvinista surge de manos de Juan Calvino tras la publicación de su obra La institución de la religión cristiana en 1536. Su doctrina enfatiza dos puntos de vista. Uno es la soberanía de Dios y su derecho a elegir sobre la salvación de las personas, y la anulación del libre albedrío, ya que considera que las personas no somos capaces de responder positivamente a ese llamado que Dios hace por causa de nuestro pecado. Ellos defienden que una vez salvo, siempre es salvo. O lo que es lo mismo, trasladado a nuestros días, una vez cristiano, siempre cristiano. Sus puntos doctrinales son 5. Primero, la depravación de toda la humanidad. Ellos consideran que el ser humano, al ser pecador, no puede responder al llamado de la salvación. Esto implica una elección incondicional. Antes de la fundación del mundo, Dios en su soberanía, haciendo énfasis en la soberanía, elige quiénes han de ser salvos y quiénes no, habiendo personas escogidas y personas que no son escogidas, o personas desechadas. Redención limitada, es decir, como hay unos que son escogidos y otros no, Cristo solamente murió por aquellos que habían de ser salvos. Por supuesto, esto implica la gracia irresistible, es decir, que las personas sobre las que recae esa gracia salvífica de Dios no pueden resistirla de ninguna manera y no pueden negarse a ser salvos. La perseverancia de los santos es el quinto punto doctrinal, que habla de que aquellos que son elegidos van a ser salvos sin que importe el estilo de vida que llevan, porque confían que Dios va a enderezar su camino de una forma u otra. Esto es lo que, grosso modo, el calvinismo defiende. Ahora bien, ¿cuál es la postura arminiana? Vamos a hacer igual que hicimos con el caso anterior. Es Jacob Arminio quien, después del movimiento calvinista, publica el Manifiesto de 5 puntos de Remonstrance, en 1610, años después de la publicación de Calvino. Su doctrina surge para refutar la postura calvinista, la cual fue muy famosa a lo largo de Europa, y en ella vamos a ver una defensa conjunta de la soberanía de Dios y del libre albedrío del ser humano, es decir, el hombre sigue teniendo esa capacidad, ese derecho de aceptar o rechazar lo que Dios ha establecido. Vemos que entonces en sus puntos doctrinales, los 5 puntos doctrinales, habla del libre albedrío o habilidad humana. Reconoce que es verdad, el ser humano es caído, pero sigue teniendo ese derecho de elegir libremente. Vemos, por tanto, que esto nos lleva a una elección condicional. Dios en su presciencia, es decir, en el conocimiento anticipado de Dios, porque sabemos que Dios ya sabe qué va a pasar a lo largo de toda la historia, Él ya sabe el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro, de ahí que nos deja la revelación de Apocalipsis para que veamos qué pasará en el futuro. Él ya sabe quién voluntariamente va a aceptar ese ofrecimiento de salvación y quién voluntariamente lo va a rechazar. Pero vemos, como dice Juan 3:16,
que hay una redención universal, una redención universal, es decir, ese plan de salvación es para todos. Dios ofrece la salvación para toda la humanidad, pero obviamente esta salvación solamente va a ser eficaz para aquellos que por medio de la fe van a aceptar la obra de Jesús. El cuarto punto es que el Espíritu Santo puede ser resistido. Es decir, el Espíritu Santo trae iluminación, trae revelación, pero el hombre puede aceptar o no. Es decir, puede aceptar o resistir lo que Dios le revela y negar lo que Dios le revela. Y vemos también que Arminio habla de que se puede caer de la gracia y perder la salvación. Es decir, el creyente debe de vivir mediante la fe y perseverar en ella para no caer en esa salvación que les da. Ahora bien, tenemos que tener cuidado de no caer en ese peligro de los dos extremos. Hablamos de calvinismo extremo, y arminianismo extremo. El calvinismo extremo dicen que una vez que eres salvo, lo eres para siempre. De manera que la persona puede ser animada a vivir de una forma inmoral porque creerá que siempre va a ser salvo. Bueno, como yo sé que Dios me va a salvar, pase lo que pase, pues no tengo miedo de caer en el pecado. Esto puede hacer que la conciencia se cauterice y vivamos de una forma inmoral. En el caso del arminianismo extremo, hay personas que creen que por cada pecado ya se perdió la salvación. De manera que si tú vas conduciendo con el coche y has pecado y tienes un accidente, pues perdiste la salvación. Entonces hay que tener cuidado con no irse ni a un extremo ni al otro, sino estar balanceando esta visión, ¿no? Dios sabe que hay personas que necesitan tener esa seguridad para ser salvas. Personas que son un poco más dudosas y demás. Y necesitan esa seguridad que la rama calvinista les da, ¿no? Pero hay otras personas que por causa de su inclinación a llevar una vida desordenada necesitan ser fomentadas a vivir en el temor de Dios para tener una mayor conciencia de los efectos del pecado y así apartarse de todo aquello que tenga que ver con el pecado, ¿no? Entonces vemos que la visión balanceada nos lleva a tener seguridad en la salvación y a la vez cuidar de nuestra salvación por causa del pecado, ¿no? Crecer en santidad. Ahora bien, hay algunos textos que son importantes y que algunos de ellos vamos a analizar, como es el caso de Hebreos 6, 4 a 8. Dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y vamos a hacer un análisis de estos 4 participios que vemos en los primeros versículos. Dice, los que una vez fueron iluminados, viene del griego potiscentas, que viene a significar habiendo sido iluminados. Esto indica que es Dios el que da el primer paso, es el que trae la luz sobre el plan de salvación al hombre. El segundo participio dice, y gustaron del don celestial, que del griego viene de geusamenous, que viene a significar habiendo gustado del don celestial, que hace referencia a esa reacción del hombre, a esa luz que Dios le da. Cuando el hombre es consciente de haber sido iluminado, ¿qué reacción tiene? ¿Acepta o rechaza? Es decir, la responsabilidad de salud que recibe recae sobre el hombre. El tercer participio dice, fueron hechos, el griego genecentas, habiendo sido hechos. ¿Qué significa que el tercer paso en la salvación es el ser hechos partícipes? Fueron hechos, son hechos partícipes del Espíritu Santo debido a esa reacción humana. Y el último participio es que gustaron de la buena palabra, del griego geusamenous, habiendo gustado de la buena palabra de Dios, que hace referencia a la reacción del ser humano, la reacción del hombre, a la revelación dada por Dios a través de su palabra. Esto se expresa bien en el siguiente diagrama que podemos ver aquí, que lo vuelvo a poner, de una forma cíclica que se mantiene constante una y otra vez, y es que Dios ilumina, el hombre responde, fruto de esa respuesta Dios acoge, y fruto de ese acogimiento el hombre responde creciendo en el conocimiento de Dios,
creciendo en la iluminación de Dios, y es un círculo que se está retroalimentando constantemente. Cuando el hombre responde al estudio de las Escrituras, Dios sigue iluminando, sigue dando revelación, el hombre sigue respondiendo, Dios sigue acogiéndolo, y así constantemente. Este pasaje quiere decir que a los que se mantienen en este círculo, enlazado esta parte con porque es imposible, del versículo 4, con renovar otra vez, quiere decir que los que se mantienen dentro de este círculo ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio que sea cualitativamente distinto al de Jesús. Es decir, no hay otro plan de salvación. Si tú te mantienes en este círculo que se retroalimenta, no necesitas ningún otro tipo de plan de salvación. Ya estás dentro del plan de salvación. Tienes que mantenerte ahí. Si te mantienes ahí, implica que tu salvación es genuina, es decir, te mantienes ahí. Ahora, ¿cómo sabemos que que esa conversión ha sido genuina? Pues Hebreos 6, los versículos 7 y 8 nos dan la clave. Nos dice que la tierra que bebe la lluvia, está hablando de esa bendición que viene del cielo, tierra somos nosotros, y muchas veces esa bendición cae sobre nosotros. La que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino, está hablando del fruto. La que recibe fruto, o sea, la que produce fruto, es provechosa, es bendecida, es labrada, es útil. Esa es la que ha traído una salvación útil, una salvación genuina. Pero por otro lado, la que produce espino, la que es reprobada, la que es maldecida, la que es quemada, es inútil. No produce ningún fruto. Esa es la que no fue una conversión genuina. Y ahí es donde está la clave. Pero vemos también otros textos, como por ejemplo el libro de Romanos, capítulo 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos también justificó, y a estos glorificó. Vemos lo que se conoce como la cadena de 5 eslabones dorada, y habla de la presciencia, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, pero todo siempre dentro del panorama de la eternidad, desde el prisma de Dios. Dice que Él los conoció. Habla de una presciencia, de un conocimiento anticipado. Él sabe quién acepta, Él sabe quién rechaza. A los que aceptan, predestina. ¿Los predestina para qué? Para que sean conformes a su Hijo. Puesto que quiere que sean conformes a su Hijo, a estos los llama, y a los que llama y responden, a estos justifica, y a los que justifica, es decir, declara inocentes, a estos glorifica. Trae comunión, trae paz con Dios y le muestra la gloria de Dios por medio de esa revelación. Vemos que esta cadena se repite en los que son salvos por medio de esa revelación que Dios nos da. Pero esto también lo tenemos que ver dentro del contexto del libro de Romanos. Vemos que el libro de Romanos, una persona que empieza a leer el libro de Romanos en el capítulo 1, va viendo una progresión. Capítulo 1 vemos que Pablo se esfuerza en condenar a los gentiles, a los que no son judíos. Capítulo 2 condena a todos los judíos. Llegamos al punto del capítulo 3, versículo 23, en el que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están separados de la comunión con Dios, tanto los que no eran pueblo de Dios, los que no eran judíos, como los que sí son judíos. A partir del capítulo 3 hasta el versículo 5, el lector empieza a conocer el plan redentor de Cristo. Si hemos visto en 3:23 que somos pecadores, a partir de ahí se nos empieza a exponer el plan de salvación por medio de Jesús. Capítulo 6, capítulo 8, el lector puede ver su vida comparada, puede ver esa necesidad de Salvador que tiene, ¿no? Hasta que llega al capítulo 8, versículo 29, versículo 30, en el que si ha llevado esa progresión natural a lo largo de todo el libro de Romanos, ya se ha debido arrepentir de sus pecados, ahora sí ha aceptado que Jesús es su Salvador, ahora sí ha aceptado que Jesús, gracias a su sacrificio, Dios le ha adoptado en su familia, y ahora él sí está en posición de ser consciente de que Dios le ha salvado. Y en ese, y solamente en ese punto, es que el lector de Romanos puede saber si ha sido predestinado o no, porque ahora sí sabe que Dios le ha salvado. ¿Cómo se revela Dios a nombre? Aquí os pongo un gráfico, vemos una línea temporal,
en el que podemos ver que el hombre acepta lo que Dios revela o que el hombre lo rechaza. Por ejemplo, vemos que Dios se revela al hombre por medio de la creación, las cosas creadas. Si el hombre lo acepta, entiende que Dios es el creador. Si el hombre lo rechaza, vive en Romanos 1:20. Dice que las cosas invisibles de Dios le han sido manifestadas por medio de la creación, su eterna deidad, su poder, de manera que no tienen excusa, dice Pablo en Romanos 1, ¿no? No tienen excusa, el hombre ha rechazado lo que Dios ha revelado por medio de la creación, pero vemos que la creación, o sea, que Dios también se revela por medio de la obra de Cristo. Y los que aceptan la obra de Cristo viven en Romanos 8, 29, 30. Saben que Dios le ha llamado, que Dios le ha justificado, que Dios le está glorificando. Sin embargo, los que no aceptan la obra de Jesús siguen viviendo en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siguen separados de la comunión con Dios. Finalmente, las Sagradas Escrituras, que persevera en aceptar esa revelación de Dios, sigue creciendo en su santificación, mientras que el que rechaza las Escrituras sigue anclado en el pecado y sigue anclado permanentemente en Romanos 3:23 hasta que no tenga fe, hasta que no acepte aquello que Dios le ha revelado previamente. Ahora bien, punto de vista de las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios dice que la salvación está disponible para toda persona. Hay términos como todo aquel que en él crea sea salvo, como como Juan 3, 15 y 16, Romanos 10, versículo 11, versículo 13, y expresiones como ninguno perezca, como en 2 de Pedro. Tanto la expresión de todo aquel y ninguno perezca apoyan esa certeza de que la salvación está disponible para todos. La Asamblea de Dios también dice que la salvación se recibe y se mantiene por la fe. Tanto la salvación como la justicia de Dios y la forma de vivir agradando a Dios se revela, se acepta y se mantiene a través de la fe en Jesús. Vemos también que el pecado continuo va a dañar la fe del creyente. El pecado no debe formar parte de nuestro estilo de vida, ni nosotros debemos abusar de esa gracia llevando un estilo de vida inmoral. Vemos también que nosotros podemos perder el derecho a ser salvos si decidimos voluntariamente rechazar a Cristo. O sea, podemos perder nuestra salvación si después de haberlo conocido insistimos en llevar una vida inmoral. Estas cosas pues tenemos que tenerlas en cuenta. Diferentes puntos de vista a considerar. Ya para terminar el tema de hoy, vemos una línea temporal, cómo avanza el tiempo. Aquí está la persona, aquí está el icono que representa el punto de vista de Dios. Y vemos que el punto de vista de Dios abarca el inicio de los tiempos y el final de los tiempos, es decir, Él ve desde la eternidad y hasta la eternidad. En cambio, el ser humano, vemos que Dios conoce la eternidad, toda su perspectiva, Él sabe quién es salvo, quién es no, quién va a reaccionar a su voz, quién no lo va a hacer, de manera que desde su perspectiva sí es válida la predestinación. Hablar de predestinación desde la perspectiva de Dios es válido, porque Él sabe quién reaccionará positiva o negativamente a su llamado de salvación, pero hacerlo nosotros desde su perspectiva no es válido. Yo no puedo saber si he sido predestinado porque yo no sé qué pasará dentro de 5 minutos. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, en este gráfico, vemos que la vista del hombre está muy limitada. Nosotros conocemos el presente e intuimos el futuro, pero el futuro puede ser o no puede ser. Yo no sé qué pasará dentro de 5 minutos, yo lo puedo intuir. Pero con respecto a la salvación, yo sé que la tengo que cuidar, que me tengo que apartar del pecado. Yo sé que Jesús murió por mí, pero dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Pero dice también que me ocupe de mi salvación con temor y temblor. Entonces, desde mi perspectiva limitada en el tiempo, yo tengo que cuidar de mi salvación. Si sigo cuidando mi salvación y avanzo con el tiempo cuidando mi salvación, estaré dentro de esa perspectiva divina en la que Dios ya sabe quién está sentado en los lugares celestiales, mientras que nosotros seguimos sin conocer. Muy bien, pues hemos llegado al final del tema. Espero que os haya sido de bendición. Son temas importantes, que surgen muchas preguntas con respecto a esto en diferentes foros. Espero poder haber contribuido a arrojar un poquito más de luz. Y pues que el Señor os siga bendiciendo. Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo un poquito más de Dios y seguir conociéndole un poquito más. Que el Señor os bendiga. Un abrazo para todos.